Vaya, vaya. Una interesante reflexión la de nuestro hermano Casildo, que enseguida estará con nosotros aquí en la zona mixta para poder comentar y compartir también sus reflexiones con las que vayamos a compartir nosotros. Pensaba yo que en este mundo tan materialista, en el que eres lo que tienes, ¿no? O se valora a la gente por lo que aparentemente posee desde una perspectiva material. El planteamiento de nuestro hermano nos lleva a otra dimensión. Evidentemente es algo muy distinto. Y cuando él preguntaba al principio, ¿cuánto vales para Dios? ¿Y cuánto vale Dios para ti? Creo que ya esas dos preguntas ya nos sirven para hacer reflexiones francamente profundas, ¿no? ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿Y cuánto vale la gente para ti? Interesantes preguntas, ciertamente. Lo primero que me vino a la mente fue el texto este de que hemos sido comprados por precio. Bueno, lo podemos leer en 1 Corintios 6:20, que es el texto que me he puesto de fondo. Hemos sido comprados por precio y por lo tanto somos importantes y por lo tanto tenemos que cuidar, está haciendo esta valoración Pablo concretamente, pues tenemos que valorar lo que somos, porque hemos sido comprados por precio, somos valiosos, por lo tanto cuidemos el tesoro que tenemos. Pero evidentemente vamos a ir un poco más allá. Y me venía a la mente otro texto también, de 1 de Pedro 1, 18 y 19. Lo leo en la versión de la palabra. Debéis saber que habéis sido liberados de la estéril situación heredada de vuestros mayores. En otros textos dice rescatados. No con bienes caducos como son el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha. No hemos sido comprados con oro o plata, que al final no son más que, comillas, tesoros terrenos, sino que hemos sido comprados, rescatados con la sangre de Cristo. Lo cual convierte evidentemente a Esther en alguien muy valioso. Antes hablábamos del valor que tenemos, pero en realidad somos muy valiosos. ¿Cuánto valemos para Dios? Valió nada menos que la vida de su hijo. Bueno, vamos a darle vueltas a todo esto, porque la verdad es que nos invita a hacer reflexiones muy interesantes y luego comentaremos la cuestión del amor y de lo que esto puede querer decir y lo que puede suponer. Felipe, ¿qué primera reflexión haces sobre lo que nos ha contado Casildo? Pues a mí me gustaría un poquito empezar hablando de ese elemento natural que tenemos como seres humanos de ponerle el valor a las cosas, ¿no? Sí. Y cuantificar la importancia de las cosas según el valor que tienen. Entonces yo creo que tomando ese punto de partida, sobre todo un poco respondiendo a las preguntas que ha hecho Casildo y que tú recordabas, ¿no? ¿Cuánto vale Dios para nosotros? ¿Y cuánto valemos nosotros para Dios, no? Yo creo que la pregunta de cuánto valemos para Dios está clara. Es decir, estoy dispuesto a pagar todo, a darlo todo. Si hubiésemos sido, en vez de comprados, subastados, ¿vale? Sí. Hubiese sido la última puja. Es decir, él hubiese estado pujando por nosotros hasta el final, ¿no? Ahora, la reflexión viene en la otra cuestión. ¿Cuánto vale Dios para mí? Y eso yo creo que es algo tan personal que tampoco tiene una respuesta, ¿no? Pero yo creo que como cristianos deberíamos de hacernos esa pregunta. El problema es que a veces no la vamos a querer hacer por todas las respuestas que implican. Es decir, si yo pregunto ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? Quizás tendré que renunciar a cosas de mi vida, ¿no? Que tristemente no quiero renunciar, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto seguir con esta reflexión, porque puede ser que tengamos que terminar la zona mixta mañana o pasado, ¿no? De todos los puntos que podemos sacar, ¿no? Pero lo que más me ha gustado es eso, la idea
central que luego Casildo ha sacado a raíz de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se paga? Claro. ¿Cómo se paga y cómo se cobra en el cielo, ¿no? Fíjate que me das una idea en la que no había pensado, ¿eh? Y ahora escuchamos a Raúl, que a lo mejor cuánto vale la gente para mí es una imagen de cuánto vale Dios para mí. Puede ser. Que a lo mejor puede estar, ¿verdad? Es decir, ¿cómo trato a las personas? Pues como he sido tratada. Es decir, ¿y cómo valoro? Si Dios es importante en mi vida, evidentemente eso se tiene que transmitir a la gente que está a mi alrededor. ¿Cómo trato yo a la gente? Pues puede ser una pequeña, gran imagen de cómo pienso sobre Dios, ¿no? Y el valor que tiene Dios para mí. ¿Me invitas a hacer también esa reflexión? La sumamos. Y Raúl, ¿cómo empezarías? Bueno, para mí el mensaje de Casildo hoy es el mensaje de la cruz, ¿no? Porque tiene Sí. un palo vertical que es la relación de Dios con nosotros, el amor que Dios nos tiene hacia nosotros y eso que tú comentabas, de cómo nosotros, pues lo que vale Dios para nosotros, ¿no? Y luego el palo horizontal, que es como lo demostramos nosotros con las personas, con el resto de la gente, ¿no? Cómo mostramos ese amor de Dios. Yo empezaría por el primero, por el vertical, y la verdad que me ha llamado mucho la atención el ejemplo que él ha utilizado del pariente más cercano. Me ha encantado, ¿no? Porque yo creo que refleja muy bien lo que es nuestra relación con Dios. Es decir, de cómo Él nos ama y cómo a veces nosotros no correspondemos a ese amor. Porque Él ha dicho en otra parte del sermón que el amor de Dios necesita ser correspondido, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho desde ese prisma, ¿no? De que Dios es nuestro avalista. Es decir, que por muchas cosas que hayamos hecho mal a lo largo de nuestra vida, Él al final quien ha puesto a su Hijo. Y qué mayor demostración que esa, ¿no? Me recordaba un texto en 1 de Juan 4:10 que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Ajá. Y me gusta porque todo esto me recuerda constantemente también a la lección de escuela sabática, ¿no? Y lo que vamos a hablar de la reconciliación, del amor, de cómo tratamos a nuestros semejantes, en la iglesia incluida, ¿no? Y creo que nos abre también hay una vertiente muy, muy interesante que vamos a hablar ahora con el predicador que acaba de aterrizar por aquí. Justo llegó, pues entonces fenomenal. Acaba de llegar. Si tiene ya los auriculares puestos, ya podemos entonces Está empezar situándose. a charlar con él, porque nos ha dado unas ideas muy interesantes. Yo he tomado nota de algunas frases que nos ha dicho, ¿no? Que son muy interesantes y que hay que recordarlas, como aquel: no hay nadie en el mundo a quien Dios no ame. Gracias a Dios. No hay nadie en el mundo a quien Dios no ame. Casildo, gracias. Estábamos comentando. Gracias a Dios. Es un placer. Gracias a Dios siempre. Él nos amó primero, pero gracias por traernos esto a colación. Estábamos comentando que vivimos en el mundo del ponerle precio a todo. Y de hecho se le pone precio a la gente, ¿no? Y se valora a la gente en base a lo que tiene, eres lo que tienes, etcétera. Y nos anotábamos esas preguntas que nos hiciste al principio para desarrollarlas un poco. Y bueno, pues para buscar algún matiz que nos resulte especialmente interesante. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿Cuánto vale la gente para ti también? Que es una pregunta muy valiente, ¿eh? Muy arriesgada, porque claro, es verdad. En el mundo que todo lo valora, hay que preguntarse cuánto vale la gente, es decir, cómo valoramos a la gente. Pero, ¿sabes? Yo hacía también una paráfrasis y preguntaba, y me preguntaba, y podemos comentarlo, compañeros, ¿a qué le das valor? ¿A qué le damos valor? ¿Qué es lo realmente valioso para nosotros? Porque probablemente si respondemos a esas preguntas podemos enfocar también nuestra vida. ¿A qué le damos valor? La Biblia nos dice en algún momento: no os hagáis tesoros en la tierra, no os hagáis tesoros aquí donde el óxido corrompe, etcétera, y haceros tesoros en el cielo. Haceos tesoros en el cielo. Claro, ¿qué quiere decir esto? A lo mejor ahí podemos empezar a entender, ¿verdad?, por dónde va la cosa del materialismo y cómo luchar contra el materialismo imperante, ¿no? ¿A qué le damos valor? ¿Cómo podemos, compañeros, creéis, enfocar esta posible pregunta y cómo realmente aprender a valorar lo que es valioso, realmente valioso? ¿Qué os parece? Yo creo que ese texto me voy a lanzar a la piscina. Hoy es que he venido a darlo todo, ¿eh? Entre los melones de antes y ahora lanzarme a la piscina. Yo creo que ese texto, si lo tuviésemos que asimilar ahora a un lenguaje más actual, sería como un plan de pensiones, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar y te dicen: hazte un plan de pensiones porque si no, cuando te jubiles, ¿sabes? ¿No? Y tú vas poco a poco, ¿no?, acumulando cosas. Pero no haces un tesoro en la tierra, ¿vale? Porque tú lo haces con la esperanza de un futuro, ¿no? Entonces, yo creo que el texto que comentaba Esther, lo que Dios nos dice es eso:
tú en la tierra, en el tiempo que vivas aquí, acumula lo que necesites para vivir. Pero piensa en lo que te espera después de esa vida, ¿no? Y yo creo que un poquito eso da un poco respuesta al planteamiento del sermón de Casildo, ¿no? Es decir, hasta qué punto, como él hablaba de esa moneda, ¿no? Del amor como moneda, ¿no? Yo estoy acumulando ese amor para hacer ese tesoro de monedas de amor, ¿no? Para cuando esté en un futuro, ¿no? En esa tierra nueva, ¿no? La gran pregunta, lo que me viene a mí a la cabeza es la pregunta o la cuestión del joven rico, ¿no? Es decir, si al final está acumulando o le tiene más amor a eso que ha acumulado durante tanto tiempo, con tanto esfuerzo, o en un momento dado de su vida es capaz de dejar eso a un lado y darle la prioridad a lo que verdaderamente es importante. Y creo que ahí un poco está también la cuestión, ¿no? Porque es muy fácil perder la atención en las cosas importantes. En el día a día, pues hay muchísimas cosas, muchísimos asuntos, muchísimas preocupaciones que ocupan nuestra mente y que fácilmente nos desvían de lo que realmente importa. Entonces creo que es una invitación también la de Casildo hoy a focalizarnos de nuevo en lo que verdaderamente tiene valor, ¿no? Nos damos cuenta a veces cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos algo importante del valor realmente que tiene eso, ¿no? Y yo creo que eso es un buen día para recordarlo. Así es. Hombre, lo importante también es que para Dios nunca mengua el valor que tenemos. Nosotros, para incluso la familia, cuando un familiar tiene 90 años y está con todo tipo de dolores, de alguna forma lo queremos, pero oye, que pase al descanso y deje de sufrir, porque hay veces que está sufriendo la persona, ¿no? Pero para Dios tiene el mismo valor como si acabase de nacer y hasta el último segundo. Tú para Dios eres importante, ¿no? Como lo fue el ladrón en la cruz. Y eso es algo importante para nosotros recordar, que para Dios tu valor nunca mengua. Pase lo que pase, incluso aunque haya sido peor que el ladrón en la cruz. Tu valor para Dios no mengua y la puerta para ti está abierta, ¿no? Y ese es el amor. Y solo nos pide eso, amarle. Porque eso es lo que nos cambia. En ese sentido, y siguiendo con tu línea argumental y con tu título, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre para que dudemos de lo valiosos que somos para Dios? ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, a veces nos distraemos, porque a veces nos gustaría pues ser un tenista famoso y ganar Wimbledon y ganar esto y lo otro, o a veces la vida nos obliga a veces a luchar por ganarnos el sustento, por traer dinero a casa. Y a veces la vida hoy es muy dura porque es pura competitividad. Vosotros lo sabéis mejor que nadie, que habéis tenido que presentaros a oposiciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? O el que hemos sido en la construcción, siempre tienes que enfrentarte, competir, ¿verdad? Sin embargo, en el camino al cielo no hay competición, hay colaboración. Y cuanto más vayamos resulta que es mejor. Mientras que en esta vida, los otros o tú. Y tú saltas de alegría, pero otros han salido perjudicados. Seguirán esperando otra oportunidad, y así es esta vida, ¿verdad? Y eso pues puede distraernos de esa forma que es el Evangelio, que es todos en una misma dirección, y cuanto más mejor. Yo es que creo que un poco estamos otra vez en la línea de lo que comentábamos en la escuela sabática, ¿no? De los misterios, ¿no? de Jesús que tienen que ser revelados, ¿no? Sí. Y yo creo que en el mismo concepto que estamos hablando ahora, no podemos valorarlo con la idea humana de cómo se diría una cosa, ¿no? Por ejemplo, Casildo ha hablado del valor de las cosas, ¿no? A mí, una cosa que me sorprende mucho es el tema de los coches, ¿no? Dicen que te compras un coche y en cuanto lo sacas del concesionario ya ha perdido el valor por completo, ¿no? Es decir, y cada día que pasa. Sí. Y en cambio, en la mentalidad de Dios, el coche, contra más tiempo tenga, más rayaduras tenga, más golpes haya sufrido, más vale. Sí. Entonces, claro, nosotros no podemos nunca entender esas cosas, no, esos misterios, ¿no? De por qué Dios, aunque nos ama a todos por igual, parece que al final tiene que derramar una parte más, ¿no? Una gracia que sobreabunde, ¿no? En aquellas personas que más lo necesitan, ¿no?
decir, no sé si me llego a explicar. Es decir, Sí, yo sí. creo que para Dios parece que lo hace todo invertido, ¿no? Si yo lo que valoro sea lo más nuevo, lo más novedoso, Dios lo que valora más es la constancia, es aquella persona que es capaz de seguir fiel a Él. Y vemos imágenes completamente disuasorias o distantes de lo que sería la forma de actuar del ser humano. Vemos la parábola de la oveja perdida. Tiene un rebaño de 100 ovejas, las deja todas abandonadas para irse a buscar a una. Cuando lo contrario sería, lo normal sería lo contrario. Yo tengo 100, he perdido una, pues bueno, me quedan 99, ¿no? No sé. Entonces yo creo que eso es lo que sí demuestra en sobreabundancia lo que Dios realmente nos ama y el valor que realmente tenemos. Me parece muy interesante, ¿no? La cuestión que sacas, Esther, también, porque a veces nos cuesta ver ese valor a nosotros. Porque, y recordando un concepto del que hablaba Germain, ¿no? Del autosabotaje. Es decir, que a veces nosotros nos autosaboteamos pensando, madre mía, lo que he hecho con esto en mi vida, tal y cual, aparece la culpabilidad y esto parece que no, pero baja nuestro valor. Sí. ¿no? Y Nos devaluamos nosotros nos mismos. devaluamos ¿no? nosotros mismos, ¿no? Porque esto es como cuando vas a buscar trabajo, ¿no? Y le dices a la persona que te va a contratar, pues mire, yo soy... siempre llego tarde, no me organizo, soy un desastre, no podéis confiar en mí, pues claro, vamos a ver. Claro. Pues es lo curioso, el misterio de Dios, que Dios te va a decir, vale, no te preocupes, que te voy a contratar. Sí. Claro. Sí. Y es una pena, ¿no? Que a veces suceda eso. Que por nuestro propio autosabotaje no disfrutemos del valor real Sí. que tenemos. Yo creo que también debemos preguntarnos cuánto queremos llegar a valer. Porque para Dios valemos mucho, pero Ah, ¿puede aumentar nuestro valor? ujú. Interesante eso. Nuestro Sí. valor radica en que demos fruto, Claro. ¿verdad? No que Dios nos va a amar más, porque nos ama del todo, pero ¿cómo puedo aumentar mi valor? También sería la cuestión, ¿no? Dando buen fruto, porque siendo pues un buen hermano, un buen amigo, orando por los enemigos, de forma porque en esta vida todos somos mejorables hasta la muerte. Y esa también debe ser una de nuestras preocupaciones, ¿no? Y ponernos en nuestras manos, ponernos en las manos de Dios, Ujú. no es otra cosa que una ambición sana. Es decir, quiero seguir progresando. No me conformo con lo que soy. Sí. Dios puede aún hacerme mejor. Y ese va a ser mi objetivo, ¿no? ¿Sabes Y qué me has dado una exacto. idea? Me has dado una idea para enlazarlo además con, yo creo que podría ser el enfoque para ir, ¿no? Buscando conclusiones también a lo que nos has comentado en esta mañana. Estaba preguntándome yo ahora, bueno, ¿tú te imaginas lo que supondría para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, hacernos la pregunta esa retórica. Oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y que respondiéramos, yo de mayor quiero ser una persona amorosa, ¿no? Yo de mayor quiero amar. Yo de mayor quiero ser un ejemplo de amor. Casi seguro que ninguno hemos dicho eso. Yo de mayor pues quiero dedicarme a tal cosa, yo de mayor pues quiero, no sé, bueno, lo que cada uno considere que puede ser un objetivo de vida. Sin embargo, Casildo, esta mañana nos propones un objetivo diferente. Y además me gusta mucho cómo lo has planteado, en la línea de Dios nos pide. Dios nos pide que amemos. Dios nos sugiere que amemos. Dios sabe que lo mejor para nosotros es amar y por lo tanto nos pide que amemos. Y me gusta mucho esta idea. Fíjate, abundando en algo que decías, amar a la creación. Supongo que nosotros no seríamos, comillas, ecologistas, que es una palabra que tristemente está muy devaluada, pero nosotros no seríamos ecologistas por aquello de que pensemos que el mundo va a estar mejor en 2030. Nosotros somos ecologistas porque amamos la creación, porque amamos al Creador. Así Y como es. el Creador nos ha obsequiado la creación, la cuidamos porque le amamos. De la misma forma que yo no cuido mi cuerpo para tener unos músculos fantásticos y colgar fotografías estupendas en Instagram. Yo cuido mi cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo que Dios me ha regalado y además me ha comprado por precio, que utilizábamos también ese texto. Es decir, si yo tuviera el enfoque correcto, si yo de mayor quisiera ser una persona amorosa, las cosas serían muy diferentes, ¿no? Y ahora hablamos de cómo ponemos en marcha el amor y cómo hacemos que la Iglesia, por ejemplo, sea un entorno amoroso, que has dado muy bien, en unas cuantas líneas de flotación del asunto eclesial. Pero
Y sí, efectivamente, el problema es que tengo un problema de enfoque con esto del amor. ¿Qué os parece? Te veo sonreír, Raúl. Sí, efectivamente, creo que la línea de flotación que hablabas tú, ¿no? Porque cuanto más valor nos damos, pienso que más valor tenemos para los demás también, porque si damos más fruto, al final nosotros tenemos un valor extra para los demás, ¿no? Y a veces, pues como tú comentabas, Casildo, pues a veces en la iglesia, pues hay problemas, hay conflictos. Problemas, sí. Y aquí es cuando entra el tema de la reconciliación, que hemos hablado también esta mañana, ¿no? Y a veces no se da como... No enfrentamos esas diferencias como deberíamos, ¿no? Entonces, deberíamos de pensar también que en la metáfora de la iglesia como hospital, que a veces pues somos pacientes pero no queremos el tratamiento que nos da el médico, Sí. ¿no? Y un poco para resolver este tipo de cosas, pues tendríamos que aceptar el tratamiento del médico, ¿no? Y deberíamos dar ese primer paso con las personas Sí. de reconciliarnos, ¿sí? y llegar a esa paz. No sé qué pensáis vosotros sobre ese tema de la iglesia, si realmente tenemos... Sí, yo respecto a lo que ha dicho ella, de lo que quiere ser de mayor, yo ya tengo una edad, aunque parezco 25 o 30, pero yo ya tengo 72. Y una de las cosas que siempre me propuse de cuando era joven, dice, cuando sea mayor, una cosa que odiaría ser es ser un cascarrabias. Porque hay mayores así. Yo no quiero ser un cascarrabias. Y otra cosa que no quisiera ser, es un repetidor de historias. Una persona que conozco, pues me contaba siempre la misma historia cuando iba a la mili. Y lo que había hecho, yo le pregunté, y un día me dice, ¿te he contado esto antes? Digo, no, solo 67 veces. y yo descubrí que a gente mayor solo con que tú las escuches ya las has hecho feliz, ¿verdad? Sí. Y yo lo que sí veo es que tengas la edad que tengas y seas quien seas, siempre puedes ser útil. Siempre hay algo que tú puedes hacer, aunque solo sea escuchar. Porque a veces no puedes hacer más con alguien, ¿verdad? Pero todos, independientemente de la edad que tengas, tienes algo que hacer y puede ser bueno. Oye, me acabas de dar una idea en la que no había pensado. También es verdad que si solo tienes 2 historias, tu vida ha sido bastante plana, ¿no? La idea es que cualquier persona a cualquier edad puede seguir contando nuevas historias. Sí, claro, es decir, que sí. Ayer mismo te puede haber pasado algo fantástico que puedas sumar al bagaje. Lo triste sería que solo tuvieras 3 historias en 80 años de vida, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y con Dios podemos crear historias nuevas cada día. Eso también es verdad. ¿Qué nos decías, Felipe? No, yo iba a sacar el tema de cuando Casildo nos ha dicho o nos ha recordado que debemos de amar a nuestros enemigos. Y sí, la verdad es que, bueno, bien, lo de orar por nuestros enemigos, pues vale, ¿no? Pero lo que me ha llegado al corazón ha sido lo de tener que vivir por la eternidad con la gente que odiamos. Eso me recuerda a cuando a mí me ha pasado tristemente cuando vas de viaje de estudios con los alumnos, ¿no? Y estás en el hotel y te llega otra persona del hotel y lo primero que hace es bajar a la recepción a quejarse porque hay niños en la planta, ¿no? Sin saber si al final van a armar escándalo o no van a armar escándalo, que siempre intentamos que no. Y parece que me ha venido esa imagen, ¿no? Es decir, imagínate de que yo odiase mucho a Raúl y me toca, como decía Casildo, pared con pared vivir por la eternidad. Para ser insufrible, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a terminar reclamando ante Dios por eso? Y yo creo que eso que al principio cuando lo has dicho a mí me ha hecho mucha gracia, la verdad que también me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Porque quizás... me esté yo sintiendo superior a esas personas, ¿no? Con las que tengo problemas, ¿no? Con esos enemigos, con esas personas que tengo dificultades, ¿no? Y estoy a lo mejor no siendo merecedor de poder estar en esa eternidad. Cuando sigo odiando a aquellas personas que me han hecho algo, que me han dicho algo en algún momento, si no tengo esa capacidad de perdonar, que probablemente esa situación no se vaya a dar.
no voy a tener problemas. No por ellos, sino por mí. Es decir, que yo creo que ahí es lo que, en ese apartado del mensaje, de tu mensaje, lo que me ha hecho, porque es verdad, es posible dejar de odiar a la gente. Aunque, bueno, ya sabéis, yo perdono pero no olvido, ¿no? Pero Todo no ese olvido. tipo de cosas, ¿no? Pero es bueno para nosotros psicológicamente no tener enfrentamientos, pero sobre todo el plantearse de que probablemente si yo sigo odiando a mis enemigos, no podré estar en la eternidad con ellos, no por ellos, sino por mí. Por mí. Ahí el gran reto creo que viene cuando ese enemigo está todos los días en tu casa, ¿no? Estamos hablando de familia política. No, no en tu casa, sino en el día a día tuyo. Sí, sí. O sea, que una persona que te Claro. ataca repetidamente o Sí, en el trabajo, a veces. En el ocurre trabajo. en el trabajo, cuando En te casa, enemigo en en casa la a nivel iglesia. simbólico, me refiero. Es simbólico. Pero, claro, ahí es un reto, ¿no? Tener que... ¿cómo abordo yo a alguien que me está haciendo daño y lo tengo que ver constantemente, ¿no? Entonces creo que ahí es un ejercicio de cristianismo práctico, ¿no? El hecho de tomarse esa situación con esa filosofía de voy a perdonar y no voy a responder con la misma moneda, voy a responder con la moneda del cielo, que es la que tú decías, ¿no? Casi que es la del amor, ¿no? Sí, Y señor. ahí se aprende mucho, ahí se crece mucho, ¿no? Es cierto. Os voy a pedir, porque estamos ya fuera de tiempo, una reflexión final, que recojamos alguna idea con la que nos querríamos quedar en esta mañana. Y querría pedirle a Casildo también que nos dé pues una conclusión y sobre todo cuál es el objetivo con el que quieres que nos quedemos esta mañana con tu reflexión. Pero a mí me ha gustado mucho también cuando nos recordaste que Dios eligió a los discípulos para cambiar el mundo. Después de haber hablado, por cierto, de sus características, de cómo eran, Dios los escogió para cambiar el mundo. Y yo me anoté: Dios te escogió para cambiar el mundo. Hice para mí esa frase, me la quedé. Dios te ha escogido para cambiar el mundo. Si fuéramos conscientes de que somos escogidos para cambiar el mundo, probablemente muchas de las dudas que podemos tener cambiarían, porque esa gente que puede cambiar el mundo es gente que decide amar a su enemigo en vez de decidir odiarle, porque también es una cuestión de decisión. Yo puedo intentar, ¿no?, hacer las cosas de otra manera. A veces me será complicado, pero voy a intentar hacerlo de otra forma. Y si tengo clara cuál es esa moneda de cambio, si es la moneda que yo he recibido primero, y si tengo mi tesoro de monedas en el bolsillo, seguramente pues me será más fácil organizar mi vida en función de ese precio que estoy dispuesta a pagar. Así que querría quedarme con esa frase: Dios te escogió, Esther, para cambiar el mundo. Y además me has dado la ecuación: amor, que es lo que necesito para la unidad, y esa unidad es la que me va a dar el éxito. Me gusta también la idea, me gusta la ecuación de amor, unidad, éxito, si es que efectivamente quiero buscar que las cosas me salgan mínimamente bien. Y eso es lo que espero. Casildo, ¿con qué quieres que nos quedemos esta mañana? Bueno, yo, por lo que ha dicho también Felipe de perdonar, quiero que todos recuerden que perdonar no implica consentir. Cierto. Si hay maltrato hay que denunciar, pero aún así tú tienes que luchar por perdonar. Pero denunciar. Han robado, tú denuncias. Han abusado de un niño, tú denuncias. Y perdonas. Si alguien se burla de ti, pues lo puedes perdonar, pero no significa eso que no le digas: oye, no te burles de más de mí. ¿Por qué te burlas de mí? ¿Qué te he hecho Me yo? parece una buena matización. ¿Verdad? Sí, señor. Hay que restaurar las relaciones, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, y eso sería que perdonar no implica consentir. Un estupendo matiz. ¿Con qué nos quedamos, Raúl? A mí me ha gustado mucho una frase que él ha dicho, casi lo ha dicho: si amas a Dios y amas a los semejantes, llegarás a tu destino. Sí. Y me ha gustado mucho la frase, me ha hecho reflexionar, porque tienes toda la razón del mundo. Si amas a Dios y amas a los demás, es inevitable. El que llegar antes o después vas a llegar. Ese es el pago del billete. El pago del billete, el ticket ya lo tienes. Así que me quedo con eso en la mente y Amén. me lo repetiré esta semana, seguro. Qué bueno. Felipe. Pues a mí me han gustado muchas cosas, pero me voy a quedar con una imagen. Y es la imagen del Goel, de la balista. Sobre todo por una matización que has hecho que yo creo que cambia mucho la idea, ¿no? Porque todos tenemos la idea de que Jesús es nuestra balista, Él ha pagado nuestro pecado, ¿no? Pero el Goel no era cualquier persona. El Goel era el familiar más cercano.
Entonces, si no hacemos de Jesús nuestro familiar más cercano, ese pago no vale como aval a nuestros pecados, a nuestras faltas. Por eso, yo la verdad es que te agradezco eso, el que hayas puntualizado en que la avalista tiene que ser tu familiar más cercano. Así es. Fíjate que eso resume lo que comentábamos toda la mañana, ¿no? Si yo me reconcilio con él, si volvemos a tener la relación que tuvimos al inicio, si volvemos a ser efectivamente familia cercana, pues entonces él podrá ser efectivamente mi avalista. Está todo perfectamente imbricado. Qué buena idea. Quedémonos con esa pregunta. ¿Cuánto vales para Dios? La respuesta está dada. La sangre de Jesús. No tienes precio. Y tu valor no se puede, desde luego, contar ni se puede valorar desde una perspectiva terrena. La perspectiva tiene que ser el amor. Es una perspectiva global, cósmica. Tu valor te lo da Dios, no te lo dan los seres humanos. Tu valor es absolutamente incalculable porque vales toda la vida de Jesús y vales toda la eternidad. De manera que tenlo en cuenta y que nadie te haga sentirte menor a tu valor. Quedémonos con esa idea y preguntémonos también cuánto vale Dios para nosotros y cuánto valen los demás para nosotros. Dejemos de ponerle valor a la gente y recordemos que para Dios todos somos igualmente valiosos. Amén. Ideas súper bonitas, para quedarnos en esta mañana, creo que muy satisfactorias, ¿no? Muy relajantes, muy cariñosas, que agradecemos. Casildo, gracias por el sermón. Gracias, de verdad ha sido muy cariñoso y espero que sigamos amando y dejándonos amar también y sabiendo cómo recibir amor a sí mismo, que a veces también es complicado, pero recordemos que Dios nos amó primero y que hemos sido llamados a amar. Así que espero que esa sea también nuestra asignatura para esta semana. Vamos a terminar así la edición 438 de La Iglesia en Casa. Ha estado Juan Luis en el control técnico del sonido. Gracias por este programa que una vez más ha dirigido el Espíritu Santo y se agradece. Y compañeros, Felipe también, Raúl, gracias. Un placer compartir con vosotros esta edición del programa. Siempre disfrutamos y aprendemos mucho además con lo que vamos compartiendo. Y gracias también a quienes habéis estado con nosotros a lo largo de todo este espacio y que luego vais a reproducir también y vais a compartir esta programación. Terminamos esta edición 438 y os invitamos a que paséis una semana estupenda, que disfrutéis este sábado y que volvamos a reunirnos la próxima semana a las 10 de la mañana aquí en La Iglesia en Casa. Bendiciones y a quererse mucho. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! Thank you.